Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario. Serie La Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Sufrió la muerte en mi lugar. Título: La complicidad en la obra del Señor. Y mi destino transformó. Título de la semana: El destinatario, Timoteo 1. Jueves: La obra del Espíritu. Leer con oración. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2. Tomando como figura la historia de Génesis 24, vemos que el Espíritu es como el criado más viejo de la casa de Abraham, encargado de administrar todas las cosas y preparar a la novia para Isaac. De igual manera, el Padre le dijo al Hijo que esperara, y mientras tanto envió al Espíritu para preparar a la iglesia, su novia. Eso significa que todo lo que sucede en la iglesia procede de la operación del Espíritu. El libro de los Hechos cuenta la historia de la iglesia y la operación del Espíritu. El apóstol Pablo fue uno de los instrumentos escogidos por Dios y usados por el Espíritu para cuidar de la iglesia en el primer siglo. Saulo, como aún era llamado en aquella época, vivía en Tarso cuando surgió la saludable y maravillosa iglesia en Antioquía, una iglesia compuesta solo por griegos. Por esa razón, Bernabé, un hermano notable en Jerusalén, fue enviado a esa ciudad. Esa fue la acción del Espíritu para un movimiento importante que ocurriría allí. Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, para cooperar en el cuidado de los hermanos gentiles en Antioquía. Allí Pablo y Bernabé sirvieron juntos durante un año, después en el que Pablo aprendió a cooperar con los demás hermanos. Todo eso ayudó a la obra del Espíritu. Después de este periodo, el evangelio debía expandirse y otras iglesias debían ser engendradas en tierras gentiles. Fue entonces que una vez más el Espíritu actuó, apartando a Bernabé y Saulo para esa misión. Hechos 13:2. Amados hermanos, todo eso refuerza la función del Espíritu de administrar la casa de Dios. Es como si Él dijera: tengo una obra y necesito gente para realizarla. Voy a llamar a Bernabé y a Saulo. En ese momento, Bernabé era quien estaba al frente de la obra. Bernabé y Saulo formaban una buena dupla. Sin embargo, cuando llegaron a Chipre, el Espíritu mostró que Pablo tenía la palabra, pues le había sido revelado el contenido de la economía de Dios. De Chipre fueron a Pafos y después a Perge. Y en ese tiempo, el joven Juan Marcos, sobrino de Bernabé, invitado por él para acompañarlos, no soportó la presión impuesta por las adversidades y regresó a Jerusalén, donde vivía su madre. Notemos que en esas circunstancias el Espíritu ya estaba mostrando que Pablo sería el principal ministro de la palabra. Él sería el canal de la palabra profética. Al comienzo de la misión, el Espíritu puso a Pablo bajo el liderazgo de Bernabé, lo cual fue muy útil para que aprendiera lecciones de su misión. A partir de Antioquía de Pisidia, el Espíritu Santo invierte el orden de los nombres, como podemos ver. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal modo que muchos creyeron, tanto judíos como no judíos. Hechos 14:1. Por causa de un tumulto promovido por los judíos, ellos tuvieron que abandonar la ciudad y se fueron a Listra, donde vive la familia de Timoteo. En Listra, Pablo sanó a un cojo de nacimiento. Ese milagro debió haber impresionado a la madre y a la abuela de Timoteo, que hizo que fueran salvas y se convirtieran al Señor. El lisiado que había sido curado también fue salvo, y los griegos, que eran muy místicos, empezaron a llamar a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque él era el principal portador de la palabra. Los habitantes de la ciudad incluso llevaron animales para ofrecerles en sacrificio frente a ellos. No obstante, Pablo y Bernabé pidieron que dejasen de hacerlo. Veamos lo que Pablo dijo: varones, ¿por qué hacéis esto? Entonces también somos hombres semejantes a vosotros. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que de estas vanidades os
convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ello hay. Hechos 14:15. Hermanos, cuando predicamos el Evangelio, de nada sirve discutir con las personas. Algunos pueden querer discutir con otros sobre alguna filosofía o línea doctrinal. Sin embargo, no podemos caer en la trampa de la discusión. Al predicar el Evangelio, tan solo debemos presentar al Dios vivo, al Creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en ella existe. Debemos hablar de las maravillas que Dios hizo y puede hacer en la vida de las personas. Nuestra función es apenas presentar al Dios vivo y verdadero. Por tanto, no discutamos, sino más bien prediquemos el Evangelio. Bueno, confiar.